Bueno, ¿cómo están ustedes? Estamos aquí en plena celebraciones decembrinas. No digamos fiestas de Quito porque es El contexto histórico. todo un debate Así sobre el es. tema de que los españoles, la conquista española. De acuerdo, estamos en fiestas decembrinas entonces. Así es, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Somos Pacasa News de Acá Mi Gente y efectivamente pues nos encontramos en las calles tradicionales de nuestra linda ciudad de Quito y por eso mismo por las fiestas decembrinas, ¿no? Gracias por acompañarnos, perdón. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos quienes nos ven desde todas las pantallas a nivel nacional y también internacional. Bueno, el día de hoy tenemos una agenda, el, digamos, en contexto sobre el tema de la inseguridad. Vamos a tener una nota con la alcaldesa de Esmeraldas, Lucía Sosa, sobre este tema tan complicado que es la inseguridad. Así es, también desde Carapungo, que es una parte pequeñita de toda la parroquia gigante de Calderón, pues nos acompañará su dirigente, con quien también hablaremos de... Sí, precisamente vamos a hacer un reportaje sobre lo que significa esta parte, como decía Avi, muy conocida en Carapungo, que es el Comité Pro Mejoras Carapungo Libre y Seguro, con su dirigente Byron Encalada. Así es. Y por último, no se... Ah, no, no, nos falta. Estamos también con estos temas, vamos a hablar sobre la fregada de la semana, ya diremos de qué es al respecto, pero al último tendremos... Una nota hay temas muy de actualidad. Este asunto del tema de la libertad del ex vicepresidente Jorge Glass va a ser abordado por el vicepresidente del Colegio de Abogados de Pichincha, el doctor Ángel Horta. Así es, entonces bienvenidas y bienvenidos a este su programa, Pacasa News En estas fiestas decembrinas con Abigail Álvarez y con Patricio Camacho. Muchas gracias por vernos y por acompañarnos. En doble clic encontrarás venta de computadores y equipos de oficina, instalación y desarrollo de software, mantenimiento preventivo y correctivo de computadores y equipos de oficina, así como también mantenimiento e implementación de redes y cableado estructurado, alarmas y cámaras de vigilancia. Contáctanos 098-788-5763. Doble clic, asesoría informática. El problema de la inseguridad y lo que quiere hacer aparecer el gobierno, precisamente por la lucha que vengo realizando junto a mi pueblo, se lo obligó prácticamente para que el gobierno preste atención a Esmeraldas, porque las últimas etapas, desde el mes de agosto, septiembre, eso ya se desarrolló con más fuerza. Y por ello, el 26 de enero, tuve la capacidad de decirle, hacerle llegar al señor presidente que estábamos sufriendo de extorsión de vacuna y ya se daban estas muertes, no como ahora en la última etapa, pero ya hubo todo ese inicio de violencia. Pero como siempre lo manifiesto y lo vuelvo a ratificar, aquí la violencia no es en esta etapa, la sufrimos por el abandono histórico que ha tenido Esmeralda. Y ahora, con él sentado 8 meses para hablar de estos temas, prácticamente, como yo lo dije, le dio la espalda a la provincia de Esmeralda. Entonces, haberse declarado los estados de excepción, ¿cuántos estados de excepción hemos tenido? ¿Cuántos o hemos sido golpeados por los fenómenos naturales? Lo tuvimos el 16, no nos recuperamos y vino ahora sí la segunda etapa, como ustedes ven, la violencia. Luego nos cae el terremoto y luego vuelve y se hace mucho más agresiva esta situación de las muertes a tal punto de estar con un 63% de muertes, ¿no es cierto? Indicadores que no es justo lo que vive Esmeralda, porque nos convertimos en una ciudad de las más violentas en el Ecuador. Así fueron las estadísticas. Quien da seguridad ciudadana es el gobierno nacional, su Ministerio de Defensa, su Ministerio del Interior. Y nosotros, como gobierno autónomo, sin descuidar a la ciudadanía, aportamos, porque si hoy tienen información la Policía Nacional, es por el proyecto Ciudad Inteligente que instalamos nosotros y que hoy opera con el ECU 911. ¿Por qué? Porque ni siquiera las cámaras que tienen más de 10 años
11 años han podido ser reemplazadas porque pierden resolución. Hoy entonces las 80 cámaras del proyecto, prácticamente 90, van y están a órdenes de poder dar la información de todos estos hechos, de todos estos procesos, ¿no es cierto? Que a quien le corresponde tener la información o sacarla o obtenerla es la policía, es la judicatura, es la fiscalía, son ellos. Y nosotros con nuestro proyecto damos servicio a la ciudadanía, el control, qué pasa con el agua, con la basura, la parte, bueno, todos estos servicios que brinda el proyecto Ciudad Inteligente. Ahora, ellos tratan de endosarle a los municipios, pero el gobierno debe ser claro que nosotros tenemos, o sea, nos establece la ley coordinar, articular. Y cuando yo hablo de esto, de coordinar y articular, estoy hablando que los propios agentes de tránsito, porque tenemos la competencia de tránsito, nosotros con ellos hacemos operaciones, pero hacemos operaciones articuladas. Igual, hicimos ordenanza para que sea una persona en moto. Máxime si va con un niño menor de edad que lo lleva a algún lugar. Pero de ahí, 2 personas en moto, ¿quién tiene que controlar? Tiene que controlar las fuerzas militares, policiales. ¿Por qué? Porque un agente de tránsito puede verle el papel, el documento, y del resto no le puede quitar un arma, porque son policías o agentes de tránsito o metropolitanos sin arma. El pueblo o la población somos ciudades desarmadas, instituciones desarmadas. Entonces, quien tiene la competencia del control de armas, de dar seguridad ciudadana, es el gobierno nacional, que quede claro. Pero no puede ser que aquí los municipios no estamos zapando responsabilidad, sino que al contrario, aportamos a la seguridad ciudadana desde el proyecto con herramientas tecnológicas que lo venimos desarrollando. Ya, entonces vamos puntualizando algunos temas y lo otro, muy importante, desarrollar esto de la ciudad inteligente, que no se conoce a nivel nacional. A ver, entonces el gobierno lo que usted nos está diciendo que precisamente fenómenos naturales, telúricos la pandemia y luego el tema de esta nueva pandemia que es el narcotráfico, en la cual Esmeraldas está ubicada como un eje porque permea la frontera con Colombia, ¿no es cierto? Y la desatención estatal, nos dice usted, en el caso de la cabecera provincial, la ciudad de Esmeraldas, está precisamente confabulándose para que haya un caldo de cultivos, sectores como Isla Piedad, por ejemplo, donde la violencia se ha enraizado. Entonces, usted lo que nos dice, la respuesta del municipio ha sido la ciudad inteligente. Entonces, mi pregunta lógica sería, ¿cuánto le ha dado el Estado, aparte de lo que señala el COTAD, la Constitución, cuánto le ha dado para poder enfrentar a Esmeraldas estas nuevas pandemias, como es el tema del narcotráfico? No ha dado un solo centavo, para que quedemos claros. El señor presidente con su ministerio estuvieron el 9 de noviembre y dentro de este planteamiento estuvieron 12 resoluciones de la Asamblea Ciudadana. Primero, trabajar para dar o rescatar la seguridad para Esmeralda, por ser provincia turística, por ser un cantón turístico, porque en realidad por este proceso o estos hechos violentos, 1.274 negocios fueron cerrados. Porque a la actualidad, hasta antes de ayer, fueron 5 personas fallecidas, 4 el día anterior. Es decir, no es que se ha bajado este tipo. ¿Y qué es lo que le decimos al gobierno? Que combatir la inseguridad o estos hechos violentos pasa por complementar o implementar un plan de inversión social. Aquí no queremos campo de guerra, aquí queremos un campo de la cultura de paz, porque si un niño tuviese pan, no era una base social de extrema pobreza que pase a las manos de quienes sí le pueden dar un incentivo y acometer estos hechos
en perjuicio de esa criatura, del joven y de la propia familia. Esta es la lucha. Esto es lo que vengo diciendo. Porque si bien es cierto, yo doy herramientas tecnológicas para poder desde el barrio tener la cámara, desde el sector, la gente cuidarse. Eso es una parte de lo que yo hago. Pero pasa por los derechos que se le han negado a Esmeraldas a tener agua, a tener saneamiento, que es lo que nosotros, lo primero que hemos hecho, rescatar un proyecto. Una isla Piedad que usted menciona, 50 años, toda la ribera, y en una parte mucho más, como es Puerto Limón, 5 de junio, Palmar 1, Palmar 2, en medio de recibir las aguas servidas de la parte alta de la ciudad, que va a la ribera, que va al río. Estas son las cuestiones históricas, pero que en eso histórico, hoy estoy haciendo una inversión para poder hacer un mini estadio ahí en la ribera, ahí en la 5 de junio, y tengamos oportunidad los chicos de poder ir al juego, a compartir entre hermanos, entre barrios, entre los niños jóvenes. Ese es un proyecto. Y el otro proyecto que desarrollo ahí es agua, alcantarillado, adoquinado, que es lo que tanto reclama aceras y bordillo del sector. Entonces tenemos que de alguna manera ir a levantar el autoestima, ese derecho negado por tantos años de manera secuencial y que ahora no es la diferencia. Por eso, en los 12 puntos de la Asamblea Ciudadana está ya a respetar. Primero, el problema es seguir trabajando por rescatar nuestra seguridad, pero que el segundo punto tiene que ser acompañado con un plan de inversión social, donde venga la industria. Aquí tenemos puerto pesquero, aquí tenemos puerto comercial, ahí tenemos los terminales petroleros. Pregunte usted, flota petrolera, si $1 le queda a Esmeralda. Todo el mundo tributa aquí. Y Esmeralda lo dejan con los 18 millones de dólares que tiene anual para la población, que son más de 200,000 habitantes cantón. Más, por favor. Y entonces esta injusticia es la que está y se le ha hecho a Esmeralda de manera histórica y que ahora mi lucha va. Porque si hoy en la Constitución de la República, artículo 274 de la Constitución establece los gobiernos autónomos descentralizados tendrán derecho donde se extrae el petróleo o donde se industrialice el petróleo, tendrán derecho a las rentas que percibe el Estado de acuerdo a la ley. Y Esmeraldas, históricamente, terminal de balado, oleoducto, poliducto, flota petrolera, refinería, la que procesa los 110,000 barriles. Y Esmeraldas recibe contaminación, muerte de su río, el río Teaune. Ahora se suma Manduriacu, que es la empresa pública de aquí de Quito que está, y todos sus desechos cada 6 meses hoy tienen hecho o lleno de sedimento el río Esmeralda, todo islote, que incluso ha afectado al puerto comercial, a un puerto que es el mejor ubicado estratégicamente al Canal de Panamá, el único del país. Pero miren, no le interesa a los ricos, a las grandes industrias, a las grandes empresas levantar el puerto comercial. Este es el reclamo. Y por este reclamo, claro, todo el mundo viene pensando que Esmeraldas recibe, vea, Esmeraldas no recibe un centavo de dólar. Por eso voy a una demanda de una acción inconstitucional, porque establece clarito, pero Esmeralda se la hizo a un lado. Así como de donde se extrae 5 provincias, y bien por mis hermanos, y bien concebida, pues eso tenía que estar Esmeralda. Y aquí, en su cantón, donde precisamente recibimos el cáncer, la salud atropellada, muerte todos los días por el tóxico que emana de azufre y que hoy, producto de esta lucha, ya dicen que están elevando a licitación para poderla hacer o construir la alta conversión o repotenciar o reparar todo lo que tengan que hacer. Esmeralda ha tenido 2.200 millones anteriores y ahora vienen 2.000 más. Entonces, miren, esta es la historia. Y Esmeraldas sumidos en extrema pobreza. La pobreza también genera violencia. Estos son los temas que hemos presentado al gobierno nacional
de los cuales no hemos recibido respuesta, ni siquiera para decir, vamos a faltar la ciudad, un proyecto de 40 millones por derecho, los barrios que están, y en suma el cantón, la ciudad, que recibe todos los días por aire la contaminación, por aire, por suelo y por agua. Así son las realidades de Esmeraldas. Y aún Esmeraldas, que el correísmo lo dejó destruido, sin municipio. ¿Cuánto he luchado para que me dieran cuando estuvo el presidente Moreno? Iban a dar 7 millones para recuperar el edificio del terremoto 2016. Pregunte usted, estas son las injusticias que recibe Esmeralda. Claro, nos viene y se suma la pandemia, nos terminó de liquidar. Luego nos activamos para levantarnos, porque yo sí digo gracias a Ecuador. Ecuador siempre ha sido solidario con Esmeralda. Sus playas más cercanas las tenemos en Esmeralda, que ha sido la gente y la recibimos con cariño y con corazón. Pero se nos viene la pandemia. Ahora la otra cuestión que nos dio el 26 de marzo, terremoto. Todos nos queríamos levantar. ¡Pum! El terremoto. Hasta la vez, 8 meses, y no hay una sola casa reparada. Peor construida. Y la gente que tenía el techito que le volaba, tuvo que irse a meter ahí mismo por la inseguridad. Estas son las realidades. Y luego nos vino la otra pandemia, que es la que estamos viviendo en este momento. Hechos de dolor, teñidas las calles de sangre. Seguimos en este bregar por la cultura de paz, y que estoy acudiendo a los últimos organismos. Estoy pidiendo un clamor a la Iglesia ecuatoriana, a los derechos humanos, a todos, para hacer un comité por la paz. Y si nos toca sentarnos a un diálogo con los jóvenes, con quien sea, con quien nos toque, hay que hacerlo. Porque no queremos ya lucha entre hermanos, sino que tenemos que ir a decir ya un alto, y que dejen reactivar a una madre que hace un corviche y no lo puede vender porque tiene problemas. Esto ha sido planteado sistemáticamente al gobierno nacional y no he recibido respuesta. Bueno, lastimosamente se nos queda corto el tiempo. La ingeniera Lucía Sosa nos ha planteado exactamente el tema. Vienen desde, históricamente, para citarlos, el abandono. Desde el terremoto, sí, en que afectó tanto a Manabí como a Esmeraldas, fueron soslayados del pueblo esmeraldeños. Parecía que no pasaba nada por allí. Viene otro terremoto, viene la pandemia y ahora viene el tema del narcotráfico. Pero la ingeniera Lucía Sosa nos ha dado una propuesta que nos dice que hay una conjunción. De hecho, esa marcha que usted convocó multitudinaria, creo que hace más o menos un mes, es una respuesta. Pero el gobierno tiene que escuchar, y si hay un superávit, como se ha planteado en el próximo presupuesto, ahí está la solución para levantar la economía, digo yo, sí, y que las condiciones del entorno de pobreza en la que se debate la provincia y la ciudad de Esmeraldas tenga una respuesta por parte del Estado. Ingeniera Lucía Sosa, sus últimas palabras para agradecerle la nota. Bueno, primero agradecerles a ustedes y decirles que al haber compartido estas palabras, recojo el sentimiento y lucha de todo mi pueblo. Nosotros somos gentes luchadoras, somos gentes humildes, trabajadoras, con amor y con cariño. Abrirle los brazos al Ecuador, al que nos visita de manera internacional, pero que hoy no pierdo la fe ni la esperanza. Esto va a cambiar, vamos a cambiar, y es el trabajo que venimos realizando desde la alcaldía de Esmeralda, y que hacer un llamado al gobierno nacional que ya no se siga aplicando políticas de oído sordo. El escenario está ahí, los problemas están ahí. Yo sigo haciendo lo que me corresponde hacer, sin tener municipio, en 14 puntos, liderando 1.300 trabajadores. Miren ustedes, en 14 puntos, con un municipio que lo dejaron con 50 millones de dólares, en un COVID, pero no nos ha detenido. Aquí estamos, gracias a Dios, con pie firme, seguimos levantándonos, y gracias por el apoyo también que los ecuatorianos nos dan en Esmeralda. Miren la alegría del Ecuador. De Esmeralda son la mayoría, un buen segmento de la selección, pero aquí nos niegan los escenarios deportivos, y estamos en un gran plan con Carlos Tenorio y con muchos para levantarnos
de todo este abandono que nos han dado históricamente y que ahora esperemos que el gobierno se sensibilice frente a los problemas que vivimos los esmeraldeños. Muchísimas gracias. Un buen día. Gracias. Bueno, esta fue la nota con la alcaldesa de Esmeraldas, la ingeniera Lucía Sosa, sobre el tema de la inseguridad. A continuación, tenemos esta nota desde nuestra parroquia, desde Carapungo, que la hemos visto, y está muy interesante todos los servicios que se prestan en esta casa comunal. Así es, también un poquito se va a hablar del tema de la inseguridad, pero sobre todo de la comunidad. Acompáñennos. Nos encontramos aquí en Carapungo, en la casa comunal del sector central de Carapungo, este espacio de alrededor de 80,000 personas, según algunos cálculos. Nos encontramos con el presidente del Comité Central Carapungo Libre y Seguro, Byron Encalada. Gracias por recibirnos, estimado Byron. Cuéntenos cómo ve usted el balance de esta gestión de casi 2 años al frente de Carapungo Libre y Seguro. Muchísimas gracias a Pacasa News. Es un honor, un gusto poder dirigirme a la comunidad de Calderón y básicamente a la población de Carapungo. Nosotros como entidad estamos ya 20 meses en la administración del predio, que recibimos en condiciones bastante deplorables, con múltiples problemas, y como ustedes pueden ir mirando paulatinamente, hemos logrado cambios radicales, sustanciosos, y sobre todo que benefician a muchas organizaciones, muchas comunidades, muchos niños, niñas, jóvenes, adolescentes y adultos, que a medida de los horarios que se han establecido para sus trabajos, se han agendado y van desarrollándose sin ninguna dificultad. Bueno, vamos iniciando. Hay un espacio lúdico, hay un espacio de integración, hay un espacio de desarrollo para los niños, para los infantes. Precisamente en este momento estamos desarrollando la nota. Ustedes han hecho algunos acuerdos con algunas ONGs para precisamente desarrollar el intelecto del niño. Pues sí, básicamente hemos logrado recopilar la información, con un término militar, reclutar 49 niños, niñas que están trabajando con DHI y con el MIES, entidades que se están encargando con las profesionales, párvulas, psicopedagogas, psicorehabilitadoras, que en horarios establecidos en los marcos de la agenda de estos niños y niñas, pues están atendiéndoles favorablemente, donde funcionaban antes las oficinas, que así les denominaban a estas 2 habitaciones, que estuvieron en condiciones tristes, desatendidas en toda línea, y ahora las imágenes hablan por sí solas, y también las actividades que entiendo existe un reportaje sobre el tema. Bueno, vamos a ir viendo, y para quienes conocimos estas instalaciones hace unos 2 o 3 años, precisamente hay un giro total de 180 grados. Hoy usted ha desarrollado una política de implementar muebles, a implementar rincones para los niños. ¿Cómo se logró esto? Bueno, a partir de una vinculación con Plan Internacional a través de la señorita activista Germania Roche, que fue la primera dama que yo conocí de Plan Internacional, se fueron presentando algunos lineamientos entre proyectos y actividades que eran inclusivas para aquellos personajes migrantes, básicamente, en un 70% y un 30% ecuatorianos. Entonces, a medida que se fue dando el tema de pandemia, el tema de la necesidad de conectividad, el tema de la necesidad de insumos educativos, entre laptops, computadoras, teléfonos inteligentes, que Plan Internacional logró conseguir para estos jóvenes, para que continuaran sus estudios, se fue alimentando otra idea, que es la que ustedes están plasmando ahora, con el centro lúdico, y vinieron gente del Ministerio de Educación, gente del MIES, parvularias básicamente, en proyectos, en proyectos que se iban implementando a medida de la necesidad de no interrumpir la educación. Entonces las maestras parvularias tenían que visitar los sectores de la parroquia, los sectores de los barrios
de las etapas de Carapungo, e iban ellos revisando las necesidades y los perfiles de los niños y niñas. Entonces hemos logrado recopilar 49 infantes con necesidades diferentes, unos más que otros, que requieren de esta ayuda y de este aporte a la comunidad. Entonces, Terra Nova, por ejemplo, es otra ONG, ACNUR, APSIS, Manos de Colibrí, Funder, no sé si se me escapa alguna más, se han conectado, o la verdad sea dicha muy modestamente, la seriedad del trabajo y la firmeza de nosotros de dar y no pedir. Entonces acá ha habido un juego medio especial. Han sabido ofrecer ayuda, pero a cambio de una prebenda para quien recibe el tema. Nosotros básicamente no lo hemos hecho así. Estas instalaciones que fungían como oficinas ahora son un centro lúdico, un centro completamente listo para realizar las actividades psicopedagógicas de estimulación temprana, de recuperación, de concentración, de habilidad, de erradicar el tema disléxico, dislalia, discalculia, problemas de aprendizaje que se están marcando aquí en el barrio, justamente porque son problemas post pandemia. De una u otra forma, creo que el legado de un educador, como me jacto de serlo, se está marcando en este rincón, que es el rincón más delicioso que creo yo tiene la Casa Comunal ahora. Bueno, además vamos viendo un espacio donde las personas de la tercera edad inclusive estaban recordando sus años mozos y celebrando las fiestas de Quito. Este grupo etario de la tercera edad, ¿qué servicios recibe? Bueno, básicamente son 18 señoras y un caballero que acuden los días martes, que han ganado su derecho durante muchos años atrás con las personas que administraron este local y tienen estructurado una bonita agenda en la que no se abandonan, en la que no dejan de ser importantes porque se quieren, porque se respetan, y esos son parámetros que a uno le van enseñando de que la vida no es solamente trabajo, no es solamente generar dinero, sino también hay que generar buenas amistades, a las que se consideran amistades eternas, sinceras, sanas, y compartir horas, minutos, pero de una manera estupenda, como muestran las gráficas, ¿no? Uh-huh. Justamente ayer le dijeron la quiteña bonita, una señora de la tercera edad, acompañada por su grupo de amigos, de familiares incluso, como tú viste y fuiste parte de esa experiencia, con la alegría de siempre, que deja un legado, deja una escuela hermosa para poder continuar en el espacio tanto profesional como familiar. También vimos en el salón grande, en el salón de eventos mayor, una experiencia realmente muy reconfortante. El tema de enfrentar la violencia contra la mujer por parte de una motivadora, me parece que de plan internacional. Sí, es uno de varios proyectos que se han generado acá, como emprendimientos, como derechos humanos, como derechos de reproducción, como no a la violencia, no a la agresión femenina, no a la agresión masculina, no a la violencia en el hogar, no a la violencia en el colegio. Entonces aquí ha habido grupos que considero yo hemos superado las 7,000 personas que en talleres continuos se han venido haciendo. Adicional a estos talleres de plan internacional de ACNUR, de APSIS, se ha sumado Cruz Roja, se ha sumado Funder, con talleres en gastronomía. El viernes pasado nomás ya se graduaron los 41 chefs nuevos de Carapungo, haciendo una aliación de comidas entre las venezolanas, colombianas y ecuatorianas. Se ha logrado plasmar maestras en corte de cabello, en manicure, en tinturado. Bueno, el tema es belleza básicamente, que ya hay 35 personas que están aptas para trabajar en cualquier peluquería de aquí del barrio. O sea, en ese sentido se ha hecho este trabajo. Y a propósito de la peluquería, vemos que también hay un nuevo sitio que se lo está cerrando, bueno, ya está cerrado,
¿Este espacio es para estos cursos? Justamente sí, hemos logrado plasmar en lugar de poner carpas porque se requería el tema de aireación. Esa es la técnica o estrategia técnica para elaborar esta salita. Vamos a hacer los cursos de alto rendimiento en manicure, básicamente como los esmaltes, me parece que es el material. Y ese airecito que emana este producto pues intoxica. Y hemos visto la necesidad de implementar esta área. Entonces hemos construido, como ustedes van a ver en las imágenes, una sala hecha con una infraestructura metálica y cerrado con policarbonato, con una aireación. Creo que yo más no puedo pedir por seguridad de salud para quienes están aprendiendo este trabajo. Y sobre el tema de seguridad, precisamente en un sector donde hay problemas sobre este tipo, también hay un servicio sobre el tema de los parqueaderos, alrededor de casi 100 unidades. ¿Podríamos hablar de ello? Bueno, estrictamente son 92 autos que están aparcados en diferentes horarios. Tenemos un área de 2.465 metros de parqueadero. Hemos logrado repavimentar con concreto 280, que es el código de este concreto, de alta resistencia para rodaje continuo. 1.000 metros cuadrados lo hemos logrado hacer. Hemos recibido la ayuda de Plan Internacional de 25 metros cúbicos de concreto, una diferencia de 18 a 22 metros cúbicos que tuvimos que cubrir nosotros como una actividad de cogestión, como se ha hecho la mayoría de las actividades aquí. Algo colabora Plan Internacional, ese algo es el 70-80% del monto del trabajo y el saldo lo cubre el comité. De esa forma hemos logrado hacer los adelantos que ustedes pueden ver. En el tema del parqueadero hemos implementado 8 cámaras, está puesta una alarma comunitaria. Vamos a compartir el sistema con los vecinas del entorno de la casa comunal para cuando suceda algún percance, alguna necesidad, pues se active eso e inmediatamente, bueno, en el tiempo que le sea prudente a la Policía Nacional, se acerque a ayudar en este problema que se está presentando. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero básicamente en 2 o 3 ideas, ¿qué se viene más adelante? Bueno, continuamos con el tema de cursos. Ese es algo que no vamos a parar hasta estar acá. Lo que viene es un curso en informática. Tenemos computadoras en el número de 7 laptops y 3 computadoras de escritorio para asistir a talleres de 10 personas por cada hora. Entonces vamos a presentar a la comunidad e invitar a programas de software, programas de manejo de Word y también de Excel, básicamente para aquellas vecinos que tienen negocios, que sepan llevar su sistema de facturación, su sistema contable, y aprendan acá con nosotros, con técnicos y personas especializadas en el tema. También va a haber cursos de primeros auxilios con la Cruz Roja. Pretendemos hacer cursos de capacitación de defensa personal con maestros de concentración deportiva de Pichincha. Esto es un ofrecimiento desde la línea educativa como el distrito de 17D02 Calderón. Estamos gestionando estos cursos para que puedan integrarse más y más vecinos en estas situaciones de seguridad y sobre todo de protección personal y familiar. Bueno, esta fue la nota desde el comité central, por lo que se conoce como el Carapungo Libre y Seguro, con nuestro amigo Byron Encalada. Lindísimo cómo todavía existe comunidad dentro de nuestras parroquias rurales y cómo no, de la más grande del país, que es nuestra querida parroquia rural, joya rural de todo Quito, Calderón. Bueno, a continuación vamos a tener una nota, les decíamos, con el vicepresidente del Colegio de Abogados de Pichincha, el doctor Ángel Horna, que nos va a dar su visión sobre cómo se dio, cuál fue el contexto de la libertad del ex vicepresidente Jorge Glass. Así es, no se pierdan esta notita, así que lo vamos a ver en este momento.
Pacasa News con el vicepresidente del Colegio de Abogados de Pichincha, el doctor Ángel Horda. Está en la boca de todo el mundo. El ex vicepresidente Jorge Glass salió. ¿Es legal o no es legal? ¿Cuál es su criterio? Bueno, me parece que se repite la historia en que haya decisiones judiciales o de Estado en momentos en que el pueblo ecuatoriano está pensando en el Mundial de Fútbol. Aprovecharon el mejor momento para tomar algunas decisiones ilegales e incorrectas en nuestro país. El señor Jorge Glass está acostumbrado a salir y regresar a la prisión y utilizar con sus abogados de manera inadecuada el derecho en nuestro país. Es ilegal la salida de Jorge Glass de prisión, debe regresar. Para regresar debe haber un pronunciamiento inmediato de la Procuraduría y del SNAI presentando una apelación a esa decisión. Llama la atención de que en la audiencia donde un juez corrupto de Santo Domingo de los Colorados no dijo nada el delegado de la Procuraduría ni tampoco el delegado del SNAI. Para puntualizar, a ver, la Procuraduría es el abogado del Estado y el servicio, el SNAI, es parte del Estado y ellos no dijeron nada. Ellos deben estar en todas las audiencias donde hay detenidos y donde hay hechos vinculados al Estado ecuatoriano. Y entonces no sé si asistieron. Ya sucedió en una ocasión anterior que dijeron que no asistieron, porque es ahí donde tú debes de señalar si estás de acuerdo o en contra, o ese momento mismo plantear tu apelación. Hoy dicen que van a apelar. Yo le digo al señor procurador, no es difícil apelar, si quiere le señalo. El artículo 27 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, en su tercer párrafo, señala claramente que no proceden las medidas cautelares cuando ya está vigente una acción judicial. Y esa acción judicial vigente es una sentencia de Jorge Glass. Por lo tanto, ya no corresponde a las medidas cautelares. Pero sin embargo, se apoyaron en un juez de dudoso accionar, llamémoslo así. Revisados sus casos, es el juez que dejó libre a 2 famosos narcotraficantes de la provincia de Santo Domingo. Y acuden ante este juez, que tampoco tiene jurisdicción. La jurisdicción le corresponde a los jueces de Quito, de Pichincha, porque el señor Jorge Glass está cumpliendo su sentencia en la cárcel número 4 de la ciudad de Quito. ¿Por qué acuden a Santo Domingo? Es decir, esa decisión es totalmente ilegal por jurisdicción, por no proceder constitucionalmente, pero sobre todo porque hay un uso y abuso de las garantías jurisdiccionales y también de las medidas cautelares. Estas garantías a las que usted se refiere, doctor Horda, tienen, usted ha señalado que hay un abuso, pero de por medio también hay un tema del poder político o es un caso eminentemente de jurisprudencia. El abuso corresponde a esto, a la interpretación arbitraria de las garantías jurisdiccionales. Las garantías jurisdiccionales establecidas en la Constitución de Montecristi del 2008 tenían o tienen como finalidad el proteger los derechos de la población, de los que son afectados por medidas arbitrarias del Estado. Es decir, para el pueblo son creadas y desde ese punto de vista deben ser respetadas, ampliadas. ¿Por qué ha sucedido en la práctica el día de hoy? ¿Quiénes presentan acciones de protección habeas corpus? Los que se reparten el poder, las mafias políticas, los gobiernos de turno. En estos días hemos tenido 3 ejemplos. Uno, el caso del señor Jorge Glass, ¿no es cierto? Que se aprovecharon que la gente estaba futbolizada. Por otro lado, mire en qué papel queda la Asamblea Nacional. Asimismo, un juez de primera instancia concede, ¿no es cierto?, es decir, una garantía a los 4 ex consejeros del Consejo de Participación destituidos por lo que nos enseñaron en la escuela, pues, por el primer poder del Estado. Resulta que entonces ahora el primer poder del Estado no es la Asamblea Nacional, es cualquier juez de primera instancia. La misma Asamblea Nacional, como tercer ejemplo, le sanciona a un asambleísta, Fernando Villavicencio, presenta una acción de protección y regresa a su trabajo del cual fue suspendido. Es decir, ahora las garantías jurisdiccionales son manoseadas, repito, a los intereses de los poderes políticos y económicos de este país. Entonces, ¿la gente podría decir que hay que eliminar estas garantías? Eso es lo que indudablemente en el sentir de los ecuatorianos, a ver cómo la corrupción, la política mal utiliza estas garantías constitucionales, indudablemente piensan que debería desaparecer, cuando al contrario,
Estas garantías son para garantizar los derechos. Estas deben ampliarse. Le pongo un ejemplo. El habeas corpus, ¿para qué sirve? Entre otras razones. Cuando la persona ha sido detenida arbitrariamente. ¿Quién detiene arbitrariamente? El Estado, pues a través de sus aparatos. ¿Quién tortura cuando eres detenido? El Estado. ¿Quién te desaparece de manera ilegal? El Estado. Es decir, son garantías para recuperar derechos cuando el Estado violenta estos derechos. Y entonces no podemos pedir que se extingan las garantías constitucionales, sino al contrario, que se profundicen, que se amplíen, pero su aplicación obedece a que los poderes del Estado, las instituciones, no manoseen, que es la palabra, a estas garantías, que hoy en día todo lo hacen. Entonces, ¿qué sucede con este juez, por ejemplo, en Santo Domingo? Él no puede hacer esto porque no tenemos una institución que lo controle. Entonces, aquí hay responsabilidades. ¿Y el Consejo de la Judicatura? Es que él salió del Consejo de la Judicatura luego que fueron salvados por el tejimaneje en la Asamblea Nacional y ya no existen, pues. Esos fueron los votos, pues esos fueron los acuerdos. El ente para levantar un sumario disciplinario es del Consejo de la Judicatura. Pues, pero ¿con qué calidad moral? Les converso, el doctor Fausto Murillo, quien funge hasta ahora de manera ilegal y arbitraria de presidente del Consejo de la Judicatura, para quedarse en su puesto también acudió a una acción de protección ante un juez de Babahoyo, cuando el anterior gobierno y su ministro de Trabajo señaló de que él no podía cumplir las funciones, fue y sacó con una acción de protección. Otra vocal, Maribel Barreno, de igual manera cuando la propia fiscalía le dijo o regresa o renuncia y debía dejar el Consejo de la Judicatura, también fue ante una jueza o juez del Puyo y presentó una acción de protección. Es decir, ¿qué calidad moral pueden tener ellos frente al uso y abuso de las garantías constitucionales? Y por eso es que los jueces hacen lo que les da la gana. No todos, por favor. Hay jueces que trabajan, jueces prestigiados, pero sí hay un grupito de jueces corruptos en nuestro país que saben de que no hay el Consejo de la Judicatura para que emprendan un proceso de evaluación seria. Este Consejo de la Judicatura no ha hecho evaluación de cortes provinciales ni de jueces de primera instancia, por eso ellos hacen y deshacen lo que quieren de la justicia en nuestro país. Con este tipo de justicia venial, entonces el señor Jorge Glass en este momento está libre y ya no se puede hacer nada porque él tiene dos sentencias, estaba cumpliendo una sentencia y apeló a esta clase, según usted lo dice, de triquiñuelas jurídicas. Sí, hay quien confundir a la opinión pública. Los abogados y el señor Jorge Glass están pidiendo una medida que corresponde, que tiene que ver con la acumulación de penas, porque tan corrupto era el señor Glass que tiene varios juicios y varias penas. Entonces nuestra norma jurídica permite la acumulación y acogerse a los beneficios penitenciarios. Este es un elemento que no lo resuelve el juez de Santo Domingo, eso lo resuelve otra instancia judicial. Ellos dirán si ya corresponde esos beneficios. Ellos acuden a este manoseo jurídico a pedir medidas cautelares supuestamente porque el señor Jorge Glass padece una serie de problemas de salud y no hay garantías en la cárcel número 4, imagínense que decimos que es un hotel 5 estrellas, pero si ahí no hay garantías para la atención de salud del señor Glass, entonces deberían salir todos los presos del país que viven en condiciones deprimentes de salud, de contagio, etcétera, etcétera. Y entonces hay que ver cómo es que está funcionando también el sistema judicial. ¿Qué propósitos tiene el gobierno? Hay que ver si presenta la apelación, porque dudo realmente de que actuemos en derecho y no vaya a ser que exista ya un acuerdo del correísmo con el gobierno de Guillermo Lasso. Ante eso, la fe pública, la opinión pública, ¿qué le toca? ¿Qué le queda hacer? Organizarse, luchar y desterrar precisamente a esto que está convirtiendo a la política de nuestro país y a los gobernantes de un espacio de corrupción. No hemos podido pasar a la octava etapa, a los octavos de la Copa de Fútbol, pero si somos campeones mundiales en corrupción, eso no nos quita a nadie. Bueno, hemos llegado hasta allí en la parte de las notas de las entrevistas y como siempre no podía faltar el estimado señor presidente.
¿Qué hizo esta semana o qué no hizo? Dan papaya, como dicen vulgarmente, y la fregada pues de esta semana, nuevamente, una semana más, creo que vamos a tener que hacer concurso, ¿no? Y se lo va a llevar el premio el presidente Lazo. Precisamente esta semana también cometió no sabemos si un error, pero sí algo que se va contra sí mismo, ¿no? Él motivó a la creación de un Ministerio de la Mujer. Bueno, algunos profesionales, colegas me han señalado que lo que hizo fue que la Secretaría de la Mujer que había simplemente la transformó en ministerio. Pero, y el Kushki y la Muyapa ha propuesto que las fiestas de Quito, la plata, ¿a dónde está? Por supuesto, y sobre todo el presidente Lazo siempre decía que hay que achicar el Estado, que hay que apequeñarle, hay que hacerle más pequeño, y por último hay que tratar de eliminar de las direcciones, los ministerios, secretarías y demás. Y su contradicción viene en esto, a decir un año de esto, pues lastimosamente crea un Ministerio de la Mujer que es netamente populista. Exacto, esa es la palabra. Lo que ha hecho nada más el presidente de la República es continuar en su política populista, porque ya nos tiene acostumbrados realmente. Él tiene un discurso, una práctica neoliberal, pero parece que los aplausos le marean. Seguramente en sus años infantes o adolescentes no tuvo aplausos. Por supuesto, y esa es la motivación que ahora tiene para estar donde está lastimosamente. Entonces, señor presidente, por favor, bájele un poquito al populismo, también un poco al nepotismo, porque sabemos también cómo va por ahí, y a todas las vainas que lastimosamente están pasando dentro de su gobierno. Crear un Ministerio de la Mujer y de los Derechos Humanos que estaba bien, ¿no es cierto? Exacto, está bien. Contexto. Pero por supuesto esto no quiere decir que con la creación de un espacio gubernamental para la mujer y los derechos humanos va a parar el acoso, la violencia, la vulneración de los derechos. Eso no quiere decir. Obviamente tienen que crear políticas públicas y las mujeres, los colectivos, las colectivas de derechos humanos, estaremos vigilantes ante ello. Solamente para citar un hecho, imagínate lo que se dio en días pasados con la chica estudiante del Colegio Consejo Provincial. Por supuesto. O sea, allí ya había materia, no solamente para crear un ministerio. Y yo te pregunto, ¿sigue siendo la señora ministra? ¿No le pidieron la renuncia con ese hecho? Ni siquiera la jefe distrital, ni siquiera la señora rectora de ese colegio. No pasa nada. Y más bien le dijeron a la chica que el problema era que ¿por qué no iba acompañada al baño o por usar el uniforme? Precisamente, eso es lo malo. Siempre las mujeres estamos siendo expuestas a que nos culpen de una violación, de una vulneración, y no hay excusa absoluta para que alguien pueda vulnerarnos a nosotros, violarnos, mucho menos matarnos. Nuestros queridos oyentes escuchan en este momento cómo nosotras hemos sido vulneradas en todo sentido. 272 femicidios, feminicidios y transfeminicidios, pues lastimosamente han pasado en nuestro país precisamente por estas cosas. Lastimosamente nos toca despedir el programa con estos datos, estas cifras que, como decíamos, señor presidente, no es una medida populista crear un ministerio. Allí está la raíz del problema, en la violencia extrema a causa de la pobreza. Ese es el problema central. Así que a estar ojo seco. No nos vamos sin antes felicitar a nuestra querida selección. Lastimosamente no pudimos llegar a octavos de finales en este mundial, pero sabemos que tenemos una selección maravillosísima que nos ha llenado, al menos en momentos de desesperanza en nuestro país, de esperanza nuevamente por esos goles que toda nuestra selección nos ha dado y que nos ha iluminado nuestros rostros con una sonrisa. Gracias, Juan Blas. Gracias de corazón por habernos dado esos minutos, esos segundos, esas horas de inmensa alegría. Nos volveremos a ver en el próximo Mundial. Así es, y con ustedes nos volveremos a ver en el próximo programa. Esto ha sido Pacasa News por Acá Mi Gente. Mi nombre es Abigail Álvarez. Y su amigo Patricio Camacho, que les decimos hasta el otro sábado.